Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Ya hemos hecho otros videos hablando de qué pasa con los personajes de Harry Potter después de que terminan los libros. De hecho, uno de esos videos habla de los destinos de 100 personajes diferentes y qué hicieron cuando Voldemort fue vencido y todo se calmó en Hogwarts. Al hacer esos videos, hubo unos cuantos personajes que descubrí que sus destinos, en libros o películas, no estaban claros. En algunos momentos, Rowling dejó pistas de qué pudo haber pasado con ellos o no, pero en general, sus destinos se mantienen como un misterio. Hoy vamos a continuar con lo que iniciamos. Veremos más rostros familiares y descubriremos lo que Rowling ha revelado sobre sus destinos en la era post-Voldemort. Comencemos. Rita Skeeter. Rita Skeeter es una periodista manipuladora y sinvergüenza que aparece en la serie de Harry Potter. Su pluma es tan venenosa como cualquier serpiente. Aparece en la historia como una periodista sensacionalista que trabaja para el diario del profeta. Es famosa por tergiversar palabras, inventar chismes y destruir reputaciones con su vuela pluma. Skeeter apareció en el Torneo de los Tres Magos, donde prácticamente convierte a todo mundo en su blanco, Harry, Hermione y a quien sea que le ayude a vender periódicos. Compartió detalles íntimos a los que no debió haber tenido acceso, aunque hay que considerar que era animaga no registrada. Era un escarabajo, y eso le ayudaba a espiar. Hermione se da cuenta y la atrapa en un jarrón al final del Cáliz de Fuego, y la chantajea durante todo un año. Y así logramos desaparecerla durante la Orden del Fénix. Pero una vez que comienza la guerra y Voldemort asciende, Skeeter no pierde el tiempo para recuperar su lugar en el medio mágico. Publica La vida y mentiras de Albus Dumbledore, justo después de la muerte de Albus. Una biografía llena de escándalos que se aprovecha de la tristeza de Harry y siembra dudas sobre el pasado del director. Después de la caída de Voldemort, Skeeter se mantiene en público. Si bien el ministerio pasó por varias reformas, la libertad de prensa, para bien o para mal, se mantuvo intacta. Skeeter siguió aprovechándola. Para cuando llegamos a la Copa Mundial de Quidditch del 2014, aún estaba activa y tan chismosa como siempre. Publicó muchos artículos sobre Harry, Ginny, Ron y Hermione. Se burló del llamado Trío de Oro y de los hijos de Harry en Hogwarts. No se había suavizado ni un poco. En todo caso, era peor que nunca. Sobrevivió a la guerra no por valentía, sino por mero oportunismo. A diferencia de Dolores Umbridge, Rita nunca se enfrenta a ninguna consecuencia legal. No es arrestada, enviada a juicio ni a Azkaban, porque técnicamente mucho de lo que hace es terrible, pero no es ilegal. Se mantiene como una piedra en el zapato en el mundo mágico. Es famosa, pero nada digna de confianza y de alguna manera sigue vendiendo periódicos después de la caída de Voldemort. En resumen, Rita Skeeter nunca cayó en manos de la justicia, pero sí se benefició de una gran carrera. La prueba de que el chisme nunca pasa de moda. Arabella Figg. Arabella Doreen Figg parece alguien que es muy secundario en la historia de Harry Potter, una squib con muchos gatos y un talento para asomarse por las ventanas. Pero su papel es más importante que la mayoría considera. Ella fue asignada a Private Drive por el mismísimo Dumbledore. Recibió la tarea de vigilar al joven Harry mientras vivía con los Dursley. En la superficie, era esta excéntrica y algo desaliñada mujer que olía a repollo y que invitaba a Harry a ver fotos de sus gatos. La realidad es que era una de las informantes más confiables de la Orden del Fénix. Vivió una doble vida en el mundo mágico y vigilaba Private Drive. Dumbledore la valoraba precisamente porque podía mezclarse en el mundo mágico, pero seguir conectada con los asuntos mágicos. Después de la derrota de Voldemort, la vida de Arabella Figg recuerda a la existencia silenciosa que cultivó durante años. Rowling no nos ha dado muchos detalles de qué pasó más adelante, pero sabemos que se mantuvo como una fiel amiga de la Orden del Fénix y una gran aliada del ministerio después de la guerra. Sin la amenaza de Voldemort, su misión había terminado, y pudo alejarse de la sombra del número 4 de Private Drive y vivir como ella quisiera, probablemente rodeada por sus amados gatos, pero ya sin la carga de vigilar a Harry. A diferencia de algunos personajes cuyos destinos son tristes o quedaron ambiguos, el fin de Figg se siente pacífico. Sobrevivió a la guerra, evitó el caos y la corrupción que absorbieron a muchos otros y se mantuvo como heroína silenciosa. Protegió a Harry por años sin que lo supiera, sin arrestos, sin juicios ni giros oscuros, solo una vida silenciosa que le ganó su reconocimiento. Fenrir Greyback puede parecer un mortífago más, pero la verdad es que no lo era.
Trabajó de cerca con Voldemort y sus oscuros seguidores, pero Fenrir no era oficialmente parte del club. En su lugar, el Hombre Lobo hizo una alianza con Voldemort porque compartían una meta: derrocar la estructura de poder que existía en el mundo mágico. Para cuando lo conocemos en los libros, él ya es alguien famoso por horrorizar a la gente y uno de los aliados más brutales de Voldemort. Durante la batalla de Hogwarts, Greyback lucha con gran fuerza. Atacó a Lavender Brown, cuyo destino se mantiene ambiguo, y parece ser alguien muy valioso para los villanos, al menos hasta que es abatido por los esfuerzos combinados de Ron, Neville y un disparo poderoso de Flitwick. Aquí es donde las cosas no quedan muy claras. Sabemos que no murió, pero tampoco tenemos pruebas de que fue a Azkaban. El Ministerio Reformado no perdió el tiempo al reunir a los peligrosos seguidores de Voldemort. Me imagino que Greyback, alguien famoso, odiado e imposible de defender, debió estar en la cima de la lista de personas que querían encerrar, pero Rowling nunca nos dio una respuesta sobre su destino. A diferencia de muchos mortífagos cuyos juicios y castigos están bien documentados, Greyback simplemente desaparece de la historia una vez que todo se calma. Con eso dicho, es difícil imaginar que haya quedado libre. Greyback no era solo un seguidor, era un depredador sádico con décadas de asesinatos y ataques vinculados a su nombre. No tenía cobertura política, ni conexiones familiares, ni forma de pedir ayuda como otros mortífagos. A veces me gusta imaginar que Fenrir escapó en el caos después de la caída de Voldemort y dejó el país antes de que el ministerio pudiera atraparlo. Pudo haberse desvanecido en Europa del Este, encontrar a otros hombres lobo e intentar infectar a niños para construir su ejército. ¿Pero tenemos evidencia de esto? No. Charlie Weasley. Charlie es uno de los hermanos más fascinantes del clan Weasley. Un hombre que eligió dragones en lugar de trabajar en un escritorio, la aventura en lugar de la política, y vivía lejos del caos que abatió a muchos otros. Para cuando Harry lo conoció, Charlie ya se había graduado de Hogwarts. Era una estrella de Quidditch y hasta un quizá prospecto profesional, y trabajaba cuidando dragones en Rumania. Durante la Segunda Guerra Mágica, Charlie no pasa mucho tiempo en el Reino Unido, pero no quiere decir que no esté involucrado. Es parte de la Orden del Fénix. Ayudó a reclutar magos extranjeros para luchar contra Voldemort y vigiló criaturas de las que se podía aprovechar. Cuando llegó la batalla de Hogwarts, Charlie se une a la batalla con refuerzos, aunque trágicamente pierde a su hermano Fred en esa lucha. Después de la guerra, Charlie se mantiene como uno de los menos domesticados de los Weasley. Si bien sus hermanos criaron familias y tuvieron trabajo cerca de casa, Bill con Fleur en la cabaña en la playa, George con sortilegios Weasley, Percy en el ministerio, Charlie decidió regresar a Rumania y sus dragones. Rowling ha confirmado que Charlie nunca se casó ni tuvo hijos. Está contento con su vida de aventuras e investigaciones, dedicado a su cuidado de criaturas mágicas. En sus palabras, le interesan más los dragones que las mujeres. Eso no quiere decir que esté desconectado de su familia. Charlie es cercano a los Weasley, especialmente a sus hermanos menores. Se dice que es uno de los tíos favoritos de todos los de la siguiente generación. Viaja a la madriguera para reuniones familiares y continúa con sus historias de dragones. Se mantiene como el hermano que es feliz trabajando. La tía Marge, mejor conocida como Tronchatoro 2.0, es uno de los personajes que no aparece mucho, pero nos deja bastante impresionados cuando lo vemos. Es la hermana de Vernon, criadora de Bulldogs, odiadora de Harry y adoradora de Dudley, que aparece en El prisionero de Azkaban para pasar una semana en Private Drive, y se va volando como un gran globo después de insultar a los padres de Harry demasiadas veces. Esa desastrosa visita fue la última vez que la vimos en los libros, pero nos dice todo lo que tenemos que saber. Marge es cruel. Se enorgullece de ello y está feliz de humillar a Harry cuando tiene la oportunidad. ¿Pero qué pasó con la tía Marge después de esa visita? ¿La desinflaron y regresó a la normalidad, o se mantuvo como un globo por toda la eternidad? Después de que Harry se va, antes de que pueda ver el final, el Ministerio de Magia actúa casi de inmediato. Se envía un escuadrón para arreglar magia accidental a Private Drive, donde desinflan a Marge, reparan los daños a la casa de los Dursley y borran el recuerdo de su memoria. Para evitarle el shock y posiblemente toda una vida de terapia de haber sido un globo humano, la noche prácticamente se reescribe en su mente como nada más que una visita ordinaria a la casa de su hermano. Rowling no volvió a hablar de Marge. No participa en la guerra contra Voldemort y prácticamente ni siquiera sabe que el mundo mágico estuvo al borde del colapso. Podemos asumir que vivió el resto de sus conflictivos años como siempre lo hizo, atendiendo a sus perros, vanagloriando a Dudley y diciendo a todo mundo lo poco natural que era Harry. Y eso es todo por hoy. Si no han visto el otro video, vayan a verlo, ya que vale la pena. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.